informarse. Por supuesto, ya nos estamos conectando a Radio Vial. Recuerda, estamos y somos Radio Vial, la radio online de Villa Alemana. Ya estamos promoviendo conversar algunos temas, como por ejemplo el de educación el día de hoy, que queremos rescatar y que queremos promover una campaña muy importante que se está realizando desde el MUD. Así es que comencemos entonces nomás con nuestra conversación. Carlos, por favor, cuéntanos un poco acerca del MUD. Esta agrupación, ¿cómo llamarla? Organización, digamos. Organización de profesores. Colectivo. Sí. ¿De qué se trata un poco? ¿Cuándo nace? ¿De dónde viene? Bueno, el MUD, digamos, en sigla, ¿cierto? Movimiento por la Unidad Docente. ¿Sí? Una organización nacional, ¿ya? Nace en el año, digamos, 2012, ¿ya? Por iniciativa de los propios docentes, ¿ya? En la ciudad de Valparaíso. Ahí, producto, ¿cierto? A la par, ¿no? De este malestar social, los docentes también, digamos, deciden organizarse y tomar esta ímpetu, ¿no? Que toma la sociedad, ¿cierto? Los estudiantes, ¿no? En el año 2011, ¿ya? Y seguir con esta, digamos, nueva forma de entender o de reflexionar acerca de los procesos sociales que están pasando y darse cuenta, ¿cierto? De que en realidad acá lo que hay que hacer, ¿cierto? Es tomar de alguna manera los cambios por nuestras propias manos, ¿ya? Y organizarse, ¿ya? Así que el MUD, digamos, nace para poder organizar a los docentes respecto de todo este revuelo, ¿no? Organizarse y prepararse para luchas que pasaron, ¿cierto? El año pasado recordamos luchas bastante importantes, años anteriores también, ¿ya? Así que el MUD nace, digamos, por la necesidad simple de los docentes de organizarse para poder, digamos, enfrentar de una manera mucho mejor, ¿no? Todo este malestar, ¿no? Toda esta precarización, ¿cierto? De nuestro trabajo, nuestra labor. Cuéntanos un poco de esa precarización, de esos problemas que están teniendo para que la gente entienda qué es los principales problemas que están teniendo los profesores en Chile. Bueno, bastante se ha hablado, ¿cierto? De cuáles son los problemas. ¿Estás seguro de la pregunta que hiciste, Francisco? No, sí, vamos a estar harto, pero vamos a estar un par de horas hablando. Sí, ¿no? vamos a estar bastante tiempo si es que abordáramos todo, pero bueno, principalmente, ¿cierto? Hay que hablar, digamos, que el problema de los profesores es, digamos, el problema de la educación, ¿no? En el sentido de que la precarización de la labor del docente, considerando, ¿cierto?, que el docente es la principal, digamos, tiene la principal función dentro de lo que es este proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Digamos, por dónde partir, ¿no? Hay algo que todos conocemos, ¿no? Que se llama el agobio laboral, ¿ya? Los docentes trabajan, digamos, una enorme cantidad de horas fuera, digamos, de su horas de trabajo normal, de las pagadas, ¿no? Se llevan trabajo para la casa, están en la casa en estos precisos momentos, ¿no? Deben haber muchos de ellos pensando, ¿cierto?, qué clase realizar, ¿no? Pensando, digamos, en qué actividades realizar para mañana, ¿ya? Y con todo el cansancio que un día arduo de trabajo significa. Así que el tema del agobio laboral es, digamos, uno de los principales problemas que el docente sufre. Claro. Varias horas entonces. Claro, varias horas de trabajo. Finalmente es todo el día. Claro, o sea, llega ahí a la casa, ¿cierto? Siendo con otros trabajos, ¿cierto? Lo que hacen es ir a la casa a descansar, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, ¿ya? Y bueno, yo siendo un profesor joven, ¿no? En realidad quizá el sufrimiento no es tanto, ¿no? En el sentido de que simplemente hay un desgaste, digamos, que es físico, ¿no? Pero docentes que tienen familias, ¿no? No solamente hay un desgaste físico, sino que también un importante desgaste emocional, ¿ya? Son profesores, ¿cierto?, que no pueden pasar momentos, digamos, importantes con sus familias, ¿ya? Con sus hijos, ¿no? Y bueno, producto de todo esto, ¿cierto?, es que esta crisis, ¿cierto?, se arrastra durante años y actualmente tenemos docentes, digamos, que muy enfermos, digamos, en términos físicos, ¿ya? Y enfermos también psicológicamente, ¿ya? O sea que hay que entender de que esa crítica, ¿cierto?, que se le hace a los docentes hoy en día respecto de su, digamos, calidad como profesores, ¿ya? No responde únicamente a una deficiencia, ¿no?, en sus habilidades como profesor, ¿no?, o a sus conocimientos como profesor, docente, en pedagogía, sino que tiene que ver también con un sistema, ¿no?, que en el fondo ha ido maltratándolos durante el tiempo, ¿ya?
Muy bien, de sí. todas maneras. Y tú también lo sabías, Es que, tú lo claro, has vivido en carne propia, Camilo, ¿no? por supuesto, es una temática que realmente va carcomiendo un poco la cabeza, la psiquis, como se dice, porque uno finalmente termina dándose cuenta de que el trabajo es mucho, mucho más que solamente hacer una clase, y que es lo que la mayoría de la gente piensa. Y que es preparar algo, ya pasar la materia y chao. No, el trabajo es mucho más grande que eso, finalmente. Y bueno, para la gente que se viene integrando a nuestra sintonía, estamos conversando con Carlos Rivera, representante de MUD Marga Marga, Movimiento de Unidad Docente. Sí. Estamos hablando de los desafíos de la educación. De partida estamos hablando de la situación actual de los profesores. Y yo quería preguntarte sobre esta propuesta que viene del gobierno, el tema de la carrera docente. ¿Cuál es la visión por parte de ustedes como agrupación de esta propuesta? Bueno, hay que, digamos, para entender, digamos, el proyecto de carrera docente, lo que hay que hacer, digamos, es entender este proyecto dentro de un marco mucho más general, ¿ya? Acá lo que hay, nosotros llamamos, ¿cierto?, una segunda, digamos, contrarrevolución educativa, digamos, del este neoliberalismo, ¿no?, que se intromete, digamos, en la educación, ¿ya? Y que esto está plasmado, ¿cierto?, en estos proyectos de ley que han ingresado. Uno de ellos es la carrera docente, o sea, lo tenemos que entender como parte, ¿no?, de un proceso de este ajuste, ¿cierto?, a este sistema de educación, pero que en el fondo lo que pretende hacer, ¿cierto?, es dejar intacto en el fondo los pilares que sustentan este sistema educativo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que hablar de, digamos, de la carrera docente en un marco mucho más general, ¿ya? Entonces, en esto entendemos, ¿cierto?, que está el proyecto de inclusión, ¿no? Por un lado, está el proyecto de desmunicipalización que se está, digamos, ahora recién comenzando a debatir, y está el proyecto ya aprobado, ¿cierto?, que comienza a regir del próximo año, ¿ya? Es promulgado este año, ¿no?, pero comienza a aplicarse, digamos, los docentes el próximo año, que tiene que ver con la carrera docente. Ahora, este proyecto, hay mucho que decir sobre él, ¿ya? Lo principal es comprender de que este proyecto lo que nace, digamos, desde una deslegitimado, digamos, por los docentes, ¿ya? O sea, los profesores comprenden, digamos, en términos mucho más, no solamente acá en Valparaíso, Villa Alemana, ¿no?, Quilpué, sino que en términos más nacionales comprenden, ¿ya?, que este proyecto en realidad no es su proyecto, ¿ya? La carrera docente que los profesores quieren no es este que está, digamos, en ese que se fue promulgado, ¿ya? Comprendemos que este proyecto, digamos, fue más que nada una jugada, ¿no? Una jugada que nos la hicieron, ya, por decirlo de una forma muy, digamos, coloquial quizás, pero sí, ¿ya? Nosotros entendemos que hay un proceso, digamos, que se dio el año pasado, en la cual procesos de lucha, ¿cierto?, que no fueron, digamos, debemos recordar, ¿cierto?, que nuestra principal demanda de ese proceso de lucha el año pasado, de la movilización muy larga, ¿no?, de los docentes, fue el retiro del proyecto. O sea, esa demanda, digamos, en el fondo lo que esconde por debajo es que en realidad el proyecto completo estaba malo debido a que los pilares del proyecto estaban mal, ¿ya? ¿Cuáles serían los pilares, ¿cierto? Eso. Hay que hablar de los pilares. Bueno, los pilares en el cierto sentido hay que hablar de que este proyecto lo que hace es premiar el mérito individual, ¿ya? El mérito individual, digamos, del profesional en el aula es premiado en este proyecto de ley, ¿ya? Entonces, eso primero, ¿cierto? Y por otro lado también el fomento, ¿cierto?, a la competitividad. O sea que esta idea, ¿no?, esta idea de mercado, de que digamos las sociedades, ¿cierto?, van mejorando, digamos esta idea de mercado, ¿no?, de que las sociedades mejoran en función de la competencia. O sea que lo que se esperan, lo que esperan ellos, ¿cierto?, de que mejoremos en función de la competencia, eso entró en educación. Y se pretende, ¿cierto?, de que los docentes compitan entre ellos para que de esa forma, motivados por aquello y por unas cuantas lucas, ¿cierto?, nosotros de alguna forma mejoremos, ¿no? Mejoremos nuestra función profesional, ¿cierto?, como docente, ¿sí? Porque claro, se parecía bastante bueno cuando apareció esto, porque subían considerablemente las lucas a los sueldos de los profesores. Claro. Y quizás la mayoría de la gente nos dio esto y dijo, pucha, eso es lo que necesitan los profesores, y parece bueno. Claro, y el problema también radica un poco en que para ir subiendo en estos niveles uno tiene que ir a estos métodos de evaluación que también están deslegitimados, como decía el Carlos, desde los profesores. O sea, yo no conozco ningún profesor que esté de acuerdo con el sistema de evaluación. Es un sistema bien precario y que es bien básico. O sea, termina evaluando un par de cosas que
no cubren, no me atrevo a decir un número, pero ni la mitad de la labor docente generalmente. Entonces, Claro, muchos profesores salen evaluados de forma negativa o sin que realmente refleje su trabajo. Pero entonces, ¿de qué manera se podría lograr la calidad de los profesores? O de qué manera se debería evaluar a los profesores, porque me imagino que también que están de acuerdo con que existiera alguna evaluación, o no. Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, nosotros desde un primer momento, ¿cierto? Había, digamos, una campaña casi de desprestigio a los docentes, ¿cierto? De que se decía que nosotros nos queríamos evaluar ya durante todo un año. Pero eso fue desmitificado, digamos, claro, por todos, ¿ya? Y aquí lo hago de nuevo. Los profesores sí nos queremos evaluar. Lo que pasa es que la evaluación, ¿cierto? Tiene que responder al contexto en el cual se realiza. ¿Ya? No puede ser una evaluación, ¿cierto?, que sea de un carácter nacional, ¿ya?, en el cual no considera la diferencia, ¿cierto?, entre trabajar en un colegio, por ejemplo, municipal o trabajar en un colegio particular subvencionado, o un colegio municipal, digamos, es muy distinto trabajar, ¿cierto?, en el Instituto Nacional a trabajar en el Insuco Valparaíso, Claro. ¿ya?, el lugar donde trabajo yo, ¿ya?, donde los estudiantes, digamos, tienen muchas necesidades, digamos, muy distintas, ¿ya? Y eso claramente repercute en la sala de clase, ¿ya?, en nuestro trabajo, en nuestras, digamos, metodologías que utilizamos para trabajar con ellos, ¿ya? Así que, bueno, eso, por decir, digamos, de que cierta idea que yo Pilar, que les planteaba, ¿cierto?, de la idea de este mérito individual, ¿cierto?, lo que hace evaluar en el fondo a un docente respecto de sus propias características de forma individual, siendo que la labor docente, algo que se conoce, digamos, mundialmente, es una labor, digamos, son comunidades educativas, ¿ya? Son comunidades que educan a los, digamos, a nuestros futuros, ¿cierto?, trabajadores de la sociedad, ¿ya? Entonces hay que reconocer, digamos, a la labor del docente como parte, ¿cierto?, de una comunidad que está educando, digamos, a una sociedad, ¿ya?, que están haciendo también, que se está reproduciendo en el fondo. Podemos recordar, ¿cierto?, la educación en el fondo no es más que nada, ¿cierto?, no es más, o sea, tiene la labor fundamental, ¿no?, de reproducir esta cultura, ¿ya? Así que, digamos, el colegio es un lugar fundamental, ¿ya? Imagínate que la evaluación docente te pide un video de una clase. Primero es una clase de 40 minutos, ni siquiera es lo que dura una clase normal, que dura 1 hora y media, es menos de la mitad. Y con eso hay una persona que después lee una pauta y va tiqueando si están los elementos que corresponden o no. O sea, es muy difícil evaluar a una persona o el trabajo de todo el profesor con ver solamente 40 minutos de su clase. Al final acá el problema es intentar estandarizar una evaluación que en cada momento, en cada lugar es distinto. Es parecido a lo que pasa con los mismos estudiantes al momento del tema del ranking, claro, para tener puntaje en la PSU o la misma PSU. No sé. Por ahí va la cosa, en el fondo es replicar ese modelo que están dando para los mismos chiquillos. Exacto. Claro. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a una pausa musical. Estamos en Radio Vial, les recordamos a todos los que se van incorporando, estamos hablando de educación. Sí, tenemos a Carlos Rivera, representante del MUD, Movimiento por la Unidad Docente. Estamos en www.radiovial.cl. Nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Instagram es Radio Vial Online. Por supuesto que puedes hacer todos tus comentarios. Sí, pregunta lo que quieras. A estas redes que acabamos de mencionar. Sí, son ya casi 10 para las 9 y nos vamos con la banda Conmoción. Qué buen tema para seguir. Esto es Resiste. Bien, sí, estamos de vuelta ya. Estamos acá en radiovial.cl. Después de esta pausa musical, seguimos conversando con Carlos Rivera sobre el tema de la educación, sobre lo que está pasando con los profesores, sobre desafíos. Esta organización que tienen los docentes para enfrentar lo que se está viendo como país, la problemática que todos conocemos de la educación, las propuestas que vienen de parte del gobierno que no son satisfactorias y claro. ¿Cuáles son los desafíos para exactamente? Este año? ¿Cuáles son los desafíos entonces? Con toda esta problemática, con todo lo que estábamos conversando en el bloque anterior. Bien, bueno, respecto a los desafíos, la verdad es que el docente, además de cierto de tener que seguir lidiando, ¿no?, con estas injustas condiciones de trabajo, ¿ya?, hoy tenemos más que nunca, digamos, un desafío bastante importante que tiene que ver con nuestra organización, digamos, la organización más grande de Chile de trabajadores,
el colegio de profesores, ¿ya? Y en ese digamos, marco, ¿no? Hay que comprender de que esa organización no se puede, digamos, dejar a que siga, digamos, por los caminos que va, ¿ya? Los docentes sabemos que hay una crítica bastante importante al colegio de profesores, a su funcionamiento, ¿ya? A cómo es que este colegio, ¿cierto?, ha ido tomando decisiones durante su existencia, ¿ya? Su existencia, digamos, hace pocos años, ¿ya? Que tiene que ver con la dirigencia más que nada, ¿ya? Los profesores, o sea, además de que hemos ido, ¿cierto?, ajustando digamos, nuestra puntería respecto de a qué tenemos que, digamos, a quiénes son, digamos, los que están precarizando nuestra educación, ¿cierto?, nuestro trabajo, tenemos que ir, ¿cierto?, entendiendo de que quienes nos defienden, ¿cierto?, que son nuestros dirigentes, debemos, digamos, de alguna forma estar ahí, ¿ya? O sea, la voz del profesorado debe estar ahí. Entonces, en este marco, digamos que, como les digo, ¿cierto?, además de seguir lidiando, digamos, con las propias precarias condiciones laborales, tenemos el deber este año, ¿cierto?, de hacernos cargo, de tomar decisiones, de tomar, digamos, un lugar en esta historia de este año, ¿ya? Y, en primera instancia, colegiarse, ¿ya? Ese es el primer desafío, digamos, que les doy, digamos, a todos los docentes no colegiados que me están escuchando. Hay que colegiarse porque hay una oportunidad importante, digamos, de recuperar el colegio de profesores para la lucha de los profesores. Ya sabemos que las demandas históricas del profesorado han sido de una u otra forma desviadas, ¿no? Desviadas en su puntería, ¿ya? Y no de una forma poco intencionada, sino que absolutamente intencional. Claro, Así porque que, finalmente, uno se pregunta ¿por qué nace el MUT si es que existe el colegio de profesores? Claro. O sea, finalmente todo ese descontento se tiene que canalizar de alguna otra forma y me parece muy buena la campaña que está haciendo el MUT en el sentido de que no busca generar o romper con un nuevo sistema, sino que, como digamos, combatir desde adentro, digamos. Cambiarlo, ¿sí? Claro, desde adentro. Porque en verdad que exista un colegio de profesores no es lo negativo, quizás lo negativo es cómo se está manejando. Claro, y un montón de temas que tienen que ver finalmente con cosas políticas. Uno lo que se da cuenta como profesor desde fuera es que hay intereses políticos como en la mayoría de las cosas, lamentablemente. Por supuesto. El punto es que nosotros los profesores también hacemos política, ¿ya? Y los profesores que estamos en el aula también hacemos política, ¿ya? Construimos nuestras propias miradas de la sociedad, de lo que creemos en educación. Entonces esta política se puede, digamos, representar, ¿ya? Creemos, digamos, en una representación, ¿no?, que vaya, digamos, radicalizando, digamos, su democracia, por supuesto. Creemos, por supuesto, en la participación de los docentes en la toma de decisiones, ¿ya? Cosa fundamental que hace unos años no estaba ocurriendo, digamos, en el colegio de profesores, pero sí ha estado ocurriendo, digamos, de forma forzada, ¿cierto?, por estos nuevos movimientos emergentes, digamos, que han, digamos, analizado o se han dado cuenta de que en realidad lo que hay que hacer, ¿cierto?, es entrar en este colegio y transformarlo, ¿ya? No estamos por una vía paralela, sino que estamos buscando transformar el colegio de profesores y hacer, digamos, lo que debiera hacer, ¿ya? Que recordemos que es la organización, repito, más grande, digamos, de trabajadores de Chile, ¿ya? Hay que recuperarlo. Para todos los profesores que nos están escuchando, para aquellos que conocen a algún profesor y que no está colegiado, es muy difícil colegiarse, es muy complejo. Cuéntanos. ¿Cómo se hace? Cuéntanos para que vayamos viendo un poco. Es muy simple, es bastante simple colegiarse, ¿ya? De hecho, aquí tengo, digamos, los datos, lo tengo preparado, ¿ya? Los datos, las cosas que se necesitan, ya son solo 4 cosas, ¿ya? ¿Qué cosas? Fotocopia de cédula de identidad, ya, por ambos lados, una foto tamaño carnet, ya, una fotocopia de la última liquidación de sueldo. Y con eso, digamos, lo que se hace es elaborar, digamos, la credencial, ya que nos dan. Y por último, una fotocopia del certificado de título. Ya con esas 4 cosas, entonces usted está colegiado. Súper sencillo, ya, en verdad. Bastante sencillo. Entonces acerca usted, digamos, al comunal o provincial o regional, ¿cierto? Como sabemos que el colegio de profesores está organizado, digamos, de formas territoriales. Usted se acerca a esa sede de su región, digamos, acá en Villa Alemana, y simplemente lleva esos documentos y queda colegiado automáticamente para participar, ¿cierto?, de este momento histórico en el cual hay, digamos, docentes que están preocupados, ¿cierto?, por recuperar este colegio de profesores y organizado, y uno de ellos somos nosotros. Sí, para la gente de Villa Alemana, los que nos están escuchando, el colegio de profesores está muy fácil de llegar. Los que se ubican están en el centro,
¿Ubican la parroquia San Felipe Neri? ¿La ubican? Sí, aquí la conocemos. Ah, en la misma calle. Al ladito, por la calle... un par de casas más allá, por la parte trasera, Calle digamos. Londres, por la ¿no? calle Londres, efectivamente. Usted entra por la parte de atrás de la parroquia, ahí, y al ladito, 2 casas más allá, está el Sí, Colegio de Profesores de muy Villa fácil, Alemana. muy cerca del fácil. centro. Muy cerca del centro, pues pueden ir por Condelin, con Londres, o por la Torre, por Londres, por donde sea. Entonces, el llamado a los profesores que ven esta problemática, que la viven día a día y quieren hacer algo al respecto, esto es algo concreto que pueden hacer, colegiarse, opinar, participar. Claramente, sí. Es como repito, ¿cierto? Es el desafío, digamos, de este año. Es el recuperar el colegio de profesores, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Que no es, claramente nosotros, ¿cierto? Como movimiento, no solamente nos aboca a un tema electoral, ¿ya? Nosotros tenemos un trabajo que es de base, de formación de docentes, ¿ya? De así, ¿cierto? Han ocurrido muchas escuelas de formación docente, ¿ya? Nos preocupamos, ¿cierto? Del trabajo sindical también, no solamente un trabajo gremial, ¿cierto? En el interior del colegio, sino que también nos entendemos como trabajadores de la educación, ¿ya? En coordinación, ¿cierto? Con los demás sectores de los sectores sociales, estudiantes, ¿cierto? Trabajadores. Y, digamos, nosotros nos hacemos parte, digamos, de las luchas sociales de nuestro pueblo. Muy bien. Excelente. Se nos está acabando el tiempo. Por Camilo. supuesto, estamos ya cerrando. Carlos, muchas gracias por venir. Gracias por representar la voz de los profesores a través del MUD. De verdad, muchas gracias. Estamos muy contentos de haber generado esta instancia de conversación. Breve, pero súper potente. ¿Sí? Así que, obviamente, esta no va a ser la primera vez. Vamos a estar al tanto de todo lo que vaya sucediendo. Ojalá tenerte de nuevo acá, con buenas noticias. Sería genial. Sería genial. En el Ojalá. futuro. Muy- Ya pues Carlos, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Seguimos en Radio Vial. Vamos cerrando Tarde Libre ya. Gracias por escucharnos en Tarde Libre. Pero ya se viene, como todos los martes, a las 9 de la noche, nuestros amigos. Sí, en 2 minutos más ya se vienen los chiquillos de No Le Den Color. Tremendo equipo completo el día de hoy. Gracias por escucharnos. Somos Radio Vial. Nos vamos con música y volvemos pronto a la sintonía.